Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy trataremos un tema muy importante, la tercera edad, la edad de los abuelitos o adulto mayor, como se le ha denominado. Tendremos una invitada especial que nos ilustrará acerca de este tema y del reconocimiento tan importante en nuestros contextos familiares para estas personas. Bien, nos acompañaremos entonces del texto Colombia, mi abuelo y yo, de nuestra escritora colombiana Pilar Lozano, con ilustraciones de Carlos Riano. Este libro fue editado por Panamericana Editorial Colombiana en el año 2012. Leeremos un fragmento. Tierno y aventurero, así era mi abuelo. Mi abuelo se llamaba José. Para mostrarle mi cariño, yo le decía papá Cese o viejo. Fue un hombre tierno y muy sabio. A veces también un poquito cascarrabias. Así son todos los abuelos. Pero él tenía algo especial. Era muy curioso y un gran aventurero. Lo que más recuerdo de él son sus ojos. Parecían los de un niño pícaro y travieso. Siempre usaba un sombrero de corcho tan blanco como su barba, un par de botas de caucho y un pantalón descolorido. Mi abuelo era como un topo, todo lo hurgaba. Pertenecía a esa clase de hombres que no se contentan con saber las cosas de oídas. Él tenía que conocerlas. Si le hablaban del barro, no descansaba hasta embadurnarse con él. Solo así se sentía satisfecho. Leía mucho, caminaba mucho, viajaba mucho. Todo lo estudiaba y lo observaba. En sus bolsillos siempre había una libreta en la que iba tomando notas. Le hubiera gustado haber nacido en el siglo XIX, haber trabajado con los hombres que abrieron montañas para dar paso a los caminos para haber sido arriero. Se sentía orgulloso de conocer su país de norte a sur y de oriente a occidente. Viajé por ríos y montañas. Solo me acompañaban las constelaciones que me servían de guía, decía. Amaba las estrellas. La astronomía fue una de sus grandes pasiones. Ya viejo, aprendió a usar Internet. Pasaba horas y horas navegando en el ciberespacio. Al morir, me dejó un baúl. En él encontré un globo, un telescopio, mapas, libros, fotografías, brújula, escuadra y compás, una plomada, libretas y papeles sueltos repletos de notas. Además, una lista de sus páginas web preferidas. En ellas hurgó mucho. En sus últimos años, tratando de descubrir los misterios del universo. Bienvenidos a esta emisión aquí en el canal La Gaceta de Paz. Vamos a escuchar entonces y a aprender acerca de esa tercera edad. Bienvenidos a una emisión más de Creciendo Juntos y como les decía en la lectura con la que iniciamos, hoy vamos a tratar un tema bien especial y es la tercera edad. ¿Qué ha pasado en esta situación de salud mundial, pero también qué pasa en el cotidiano? Bueno, hoy en Creciendo Juntos nos acompaña para hablar de este tema de los abuelos y de los adultos mayores o de la tercera edad, Olga Díaz Usme.
Olga es profesora de pregrado de la Facultad de Enfermería en la Universidad del Bosque, es la directora de la Maestría en Salud Mental Comunitaria, es psicóloga, enfermera, magíster en educación y actualmente estudiante de doctorado en salud, bienestar, discapacidad y calidad de vida. También es mamá de 3 hijos y hoy nos acompaña para dialogar sobre este tema del adulto mayor y el aislamiento que tenemos, pero también en lo cotidiano. Bienvenida, Olga, a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Este proyecto, pues, es una iniciativa para generar ambientes saludables, escolares y familiares. Bienvenida. Muchas gracias, Ruth, muy amable por la invitación. Y bueno, espero poder aportar dentro de este espacio que obviamente es muy necesario para la reflexión sobre aquello que sucede en la cotidianidad de las familias. Si Bien, quieres, Olga. entonces. Hace unos días te escuchaba por los medios de nuestro país y tú hacías referencia a la necesidad del distanciamiento social por la situación que vivimos, pero un distanciamiento social que no sea excluyente, que no genere malestar y culpa. Y en este distanciamiento, una de las poblaciones que ha requerido salvaguardarse con mayor énfasis en nuestro país por el riesgo, bueno, a nivel mundial, es la población mayor de 70 años, es decir, la del adulto mayor. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esa posición, de ese distanciamiento que mencionabas, que no genere culpa ni genere malestar en cada uno de nosotros? Bueno, voy a empezar haciendo como dos precisiones. La primera, un llamado que nos hacen desde el Ministerio de Salud y desde las organizaciones gubernamentales a no hablar de distanciamiento social, a modificar ese término, porque digamos que históricamente ya hemos tenido mucho conflicto y este es un país donde hay bastante exclusión social, ¿cierto? Y si a la exclusión social le colocamos además la suma de distanciamiento social, estamos dando un mensaje equivocado, estamos dando el mensaje de distanciamiento desde lo social, ¿sí? Podemos hacer como confusión con los estratos, entonces ese llamado comenzó la semana anterior desde el ministerio y es, hablemos de distanciamiento físico. Yo también cometí el error, yo también recibí el llamado, o sea, estoy multiplicando un llamado que me hicieron a mí y que nos están haciendo a todos los que estamos hablando en medios acerca de la situación de la pandemia. Entonces, Pero yo la creo que invitación es, ese término se ha aprendido en medio de todo esto cotidiano que hemos vivido, ¿cierto? claro, claro, entonces lo que nos están invitando es a desaprender un término que inicialmente fue utilizado y todavía ustedes lo van a seguir escuchando en los medios, con las campañas que se hacen, pero entonces lo que es importante es que igual todos comencemos a cambiar el chip. Estamos hablando de un distanciamiento físico, no estamos hablando de distanciamiento social, ¿cierto? Entonces, porque socialmente seguimos, miren cómo socialmente en este momento seguimos. Nuestra vida social sigue. O sea, ustedes están viendo un programa, yo estoy hablando con ustedes, esto sigue siendo social, ¿vale? Entonces, como que esa es la primera precisión que creo que es importante para todos. La segunda, que me llama muchísimo la atención, y ustedes me van a ver bajando la cabeza, y es porque yo voy tomando apuntes a medida que voy hablando. Vicio de profesor. Sí, Es que Ruth habla de tres personas, o sea, casi de la Santísima Trinidad, ¿no? Tres y un solo Dios verdadero. Entonces, ella habla de los abuelos, habla de la tercera edad y habla del adulto mayor, ¿cierto? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a Ruth. Gabriel García Márquez, ¿qué es? ¿O qué fue? Si tú te encontraras ahorita, no, hablemoslo de alguien más cotidiano. Hablemos de Amparo Grisales. Cuéntame en cuál de esas categorías la vas a colocar. no, Amparo Grisales es una mujer, una profesional, una gran actriz, admirada por Perfecto. mí, me fascina su forma de ser. Vale, muy bien. Entonces, ¿por qué Amparo Grisales no es ni la abuelita, ni la de la tercera edad, ni la del adulto mayor? Bueno, porque no es en tanto de la edad, sino en lo que se ha desarrollado como persona, como mujer. Ok, entonces mira cómo la segunda invitación es hablemos de las personas.
¿sí? De un grupo de personas adultas que en este momento requieren un cuidado especial o de un grupo de personas adultas que cumplen un rol muy importante en las familias, ¿sí? Porque es que cuando tú ya las encasillas como abuelitos, tercera edad, mira, tú dices, no, Amparo Grisales no, porque a mí me gusta, yo la respeto, es una profesional. Dentro de estos abuelos, tercera edad y adultos mayores, tú vas a encontrar muchos profesionales, muchas personas que tienen un rol social, muchas personas que están comprometidas con el cuidado de su familia, pero que no entran en esta clasificación. Entonces vamos a hablar del cuidado de las personas mayores de 70 años. Ok, excelente. ¿Vale? Listo. Entonces esa es como una precisión. Entonces, ahora sí arranquemos con la pregunta. Sí, ya con esa aclaración tan pertinente para todos, me parece genial que la tengamos, Olguita. Quería preguntarte, el cuidado desde esa perspectiva tuya, pero es un cuidado que desde tu experiencia, ¿cómo debemos cuidar los contextos familiares, la salud de nuestros adultos mayores, sin ser sobreprotectores, que también te escuchaba un poco de eso, sin ser sobreprotectores, pero tampoco aislar? ¿Sí? Ok. Y bueno, esa pregunta es muy amplia. Yo te la hago, digamos, en el campo de la salud ahora, pero en el campo de la salud mental, de la salud física, de la salud afectiva y emocional. Entonces, vayamos por partes y tú lo tomas como bien te parezca. Ok, listo. Entonces vamos a hablar primero, tú dices, ¿cómo debemos cuidarnos? Entonces yo te invito a pensar inicialmente, cuando hablamos de cuidado, vamos a tomarlo, y esto va en general para todos, ¿sí? Ujú. Digamos que hay una persona, hay una teorista del cuidado que dice, hay tres tipos de cuidado, ¿sí? O sea, hay tres tipos de prácticas de cuidado. Unas prácticas que son, vamos a ponerlas entre comillas, buenas. O sea, ¿qué es lo que hago yo? Y realmente está bien hecho para cuidarme. Entonces, por ejemplo, el adulto o la persona que se levanta, se cepilla los dientes, esa es una práctica buena, ¿cierto? Entonces, esa es una práctica que hay que fortalecer, ¿sí? Hay otras prácticas que hay que redireccionar. Entonces, por ejemplo, el adulto que dice es que a mí me da mucho frío por la noche, yo pongo una botellita con agua caliente en la cama, ¿sí? Entonces le decimos, está bien que caliente la cama, pero la botellita es un riesgo. Entonces vamos a poner la botella antes de que se meta a la cama y solo cuando se meta a la cama sacamos la botella. Entonces mira que no estamos diciéndole no lo haga porque está mal, que es lo que generalmente sucede en las familias. Ay, no, papá, no haga eso, que eso está mal. Ah, ¿sí? Tan terco, no. O sea, si lo hace, es por algo. O sea, si yo llegué a los 57 años cuidándome como me cuido y todavía puedo funcionar, es porque lo que hacía de alguna forma Ah, bien. estaba bien, no todo estaba mal. Ok. Y hay otro tipo de prácticas que son las que tenemos que modificar, ¿sí? Esas que tenemos que modificar o que estamos llamados en familia a modificar son las que, entre comillas, diríamos, están mal o pueden generar un riesgo a largo plazo, ¿sí? El consumo de sal o el consumo de azúcar, ¿sí? Esas serían las que tenemos que modificar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona adulta? Que hemos llegado a adultos con esas prácticas, ¿sí? Eh, las personas nos hemos cuidado así. Entonces es muy difícil que cuando yo tengo, además no solo me cuide a mí, te cuidé como hijo y estoy cuidando a tus hijos. Oye, pues no me digas que está mal porque yo lo he hecho siempre, ¿sí? Entonces eso es lo que generalmente en la familia llaman, ay, tan terco que es mi papá. No, no es tan terco, es que su experiencia le mostró que esa práctica servía. Ah, que esa práctica en este momento de crisis de pronto no sirva, listo, pero le mostró que servía. Entonces, lo que digamos que la invitación es modifiquemos un poco el lenguaje y no sea solamente cómo nos vamos a cuidar, sino tal vez partiste de una que me gustó mucho y dice cómo nos podemos cuidar en familia, ¿sí? Entonces, cuidarnos en familia es diferente a decir, ¿cómo cuido a mi papá? Porque es que eso ya le pone un tinte diferente, ¿vale? Parte, o sea, cuando yo digo cómo cuido a mi papá, estoy diciendo es que mi papá no se sabe cuidar. Y resulta que mi papá se supo cuidar, me supo cuidar y está colaborando en el cuidado de mis hijos. ¿Mm? Entonces,
ya, digamos, desde el lenguaje tiene una carga fuerte, ¿cierto? Como expresamos las cosas, hay una carga fuerte. Listo. Entonces, ¿cómo cuidar? Vamos a comenzar primero por la que está ahorita en el top 10, el uso del tapabocas. Ah, ok. El uso del tapabocas. Vamos a comenzar por el uso del tapabocas. Okay. Resulta que para todos nosotros usar tapabocas implica estar enfermo, ¿sí? O sea, uno culturalmente, ¿sí? O sea, desde antes del 23 de marzo, cuando uno se colocaba un tapabocas, pues era porque estaba enfermo o porque tenía algo que no quería ver, que no quería mostrar, ¿sí? En la universidad, por ejemplo, Ruda, a veces uno veía al estudiante que tenía un fuego, que llaman popularmente un herpes, y llegaban con tapabocas y uno les decía, oye, ¿qué tienes? Ay, no, profe, es que mire esto tan feo, no quiero que me lo vean, ¿sí? Entonces, cambiar el uso del tapabocas de algo que yo no quería que me vieran a algo que me protege, pues tenemos que empezarlo a hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero es hablar en familia sobre cómo el tapabocas nos protege, ¿cierto? Y cómo debemos usarlo, porque es que, ¿qué identifico yo? Nadie, ninguno, nosotros no sabemos usar el tapabocas, pero la carga del uso del tapabocas y el regaño está recayendo sobre dos grupos poblacionales, los niños y los adultos más grandes, ¿sí? Entonces, no, o sea, hay que, digamos que hay que hacer todo un ejercicio con eso. Yo recomiendo hacer el ejercicio del uso del tapabocas inicialmente en casa, ¿sí? No porque lo necesite, sino porque lo debemos aprender a usar. Entonces, si mi papá se agita o en su respiración no puede con el tapabocas en casa, pues no lo voy a sacar y no lo voy a decir afuera. Póngaselo, no se lo baje. Ay, pero es que ¿por qué se ahoga si vamos a ir solo hasta el supermercado? No, tengámoslo en la casa media hora caminando, ¿cierto? A ver cómo le va. Como un ¿Sí? ejercicio progresivo. Como un ejercicio de aprendizaje. Tú que eres maestra, sabes que hay que hacer primero el ejercicio, ¿vale? Entonces, póngaselo en la casa, conversen con el tapabocas, jueguen dominó con el tapabocas, jueguen parqués con el tapabocas. Y vamos a encontrar que muchos van a decir, ay no, yo me ahogo, yo no puedo. Entonces, desestigmatizamos, le quitamos la carga a que es el adulto el que no puede, ¿vale? Okay. Entonces, la invitación para mañana, invéntense un juego de tapabocas, o sea, un juego donde todos tengan un tapabocas, que se lo puedan bajar, porque es que lo más difícil es, la persona va con el tapabocas por la calle, se lo baja y entonces aparece el grito, no se lo baje, no se lo quite, mire que esto es un peligro para usted. No, pues entonces yo entro en pánico, ¿cierto? Me siento regañado, me siento mal, ¿y cómo respondemos cuando nos sentimos regañados? Agresivos, ¿cierto? Somos reactivos. Sí, ¡Ay, no me moleste! ¡Déjeme! ¡Yo veré! Ya Entonces, estoy muy a grande. esa acción, yo ya estoy grande. Además, los avergüenzan en público. Yo no. ¿Por qué? No tengo, la vida me puso en este lugar sin papá ni mamá. Excelente. No, eso en la calle a uno se le sale. Porque uno también reacciona ante el peligro de que el otro nos está cuidando. Entonces, por un lado eso, hagamos ejercicios de tapabocas. Por otro lado, enseñemos cómo poner y retirar el tapabocas, ¿sí? Cómo colocar y retirar el tapabocas. Si en este momento tuviéramos un tapabocas y yo le dijera a Ruth, ¿cómo te retiras el tapabocas? De pronto, Ruth, hacía así, ¿cierto? Y resulta que el tapabocas se retira así. De acá, de la oreja. De la orejita, ojalá de ambas orejitas, ¿cierto? Para que todos los bichos que quedaron aquí no queden allá y no tengan contacto con mis manos. Entonces miren cómo son cosas muy sencillas. Con estudiantes de nosotros en la facultad tenemos un semillero de salud mental, ¿sí? Estamos tratando de hacer una pieza educativa sobre estas cosas tan sencillas que a veces se nos pasan de lado, ¿cierto? O sea, el video que rodó mucho tiempo con el señor que se puso el tapabocas, al contrario, ¿sí? Que es buenísimo el video,
No es mentira, no es una ficción, No, no no. sucede. Y no nos sucede ni porque seamos brutos ni tercos, no, porque somos seres humanos, a partir también de esa Porque premisa, ¿vale? requerimos un aprendizaje, porque está la cuestión. Requerimos un aprendizaje. Ok, perfecto. Entonces jugar a la casa, poner una cartelera y jugar a la casa a estar por lo menos media hora con el tapabocas. Si tenemos al adulto, a la persona, cualquiera, porque no solamente es el adulto, es el niño, es el adolescente. Yo tengo problemas aquí con mis hijos deportistas. Se aburren con el tapabocas. Entonces, toca hacer el ejercicio. Ven, dejémonoslo aquí porque es que no sabemos respirar. O sea, nosotros no sabemos respirar, respiramos por la boca, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando vamos a hablar, hablar con el tapabocas por celular. Esos ejercicios hagámoslos en casa, con un tapabocas que cogemos de juguete, ¿vale? Inventémonos una dinámica familiar que nos permita a todos sentirnos involucrados. Entonces, digamos que ese es el top 10. Si nos bajamos al 9, ¿cierto? El 9 tiene que ver con el lavado de manos, ¿sí? Ojo, voy a dejar más abajo salud mental, no porque no sea el más importante, Okay. sino porque voy de lo más práctico, de lo más concreto, a lo más abstracto. Vale, listo. Perfecto, Entonces perfecto. vamos al lavado de manos. El lavado de manos. Llevamos, no sé, ¿cuánto tiempo? Tal vez ¿Qué los día? últimos 5 años, Sí. remachando y recalcando sobre la economía del agua, ¿sí? Ay, ahorre agua. Mire que mi mamá está lavando la loza y deja la llave abierta, más cierre la llave, ¿cierto? Y ahora le estamos diciendo que el lavado de manos tiene que durar lo que duran los pollitos, dicen pío, 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 con la llave abierta. No lo va a hacer, entendamos, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se desperdicia mucha agua, mijita. A mí ese desperdicio de agua, ¿cierto? Opciones. La acompaño o lo acompaño y le cierro la llave porque lo importante no es que la llave esté abierta, sino que el jabón esté funcionando, ¿cierto? Lo acompaño o la acompaño mientras se lava las manos y le cierro la llave y vuelvo y se la abro. Ah, sí, pero es que no siempre hay alguien en casa. Recuerden que el único lavado que debe ser estrictamente largo es cuando llegan de la calle. Cuando hemos estado en la casa, todos los de la familia, y estamos todos y nos sentamos, pues el lavado de manos puede ser el lavado de manos regular. ¿Mm? El lavado de manos que tenemos que hacer largo es cuando tenemos contacto con la perilla de la puerta, ahí ya tuvimos, y tuvimos contacto con los de afuera. ¿Listo? Entonces llegamos y nos lavamos muy bien. ¿Sí? Ese es como una clave. Entonces, ven, acompaño y le cierro la llave y se la abro. O sea, lo mismo que sucede con los niños, porque si no, lo que vamos a tener es que a final de mes o dentro de un mes que llega el recibo del agua por estos 2 meses, que va a llegar así súper gigante, entonces, ay, mire el recibo cómo se creció y vamos a tener un conflicto diferente. Vale. Segundo. Tercero, vamos así como de rapidez. La ropa. Cuando salgo de la casa, ¿cierto? Entonces me dicen, ay, todo esto entró en contacto. Entonces yo he visto salir personas. Yo vivo en un barrio donde hay muchos adultos, personas. Veo salir con la camisa o lo que lleven debajo. Yo no sé cuántos chiros llevan debajo. Encima llevan la chaqueta. Y ahora les ponen como un gabán plástico, más el tapabocas, más el gorro. A ver, ¿quién puede, más la máscara? Oye, ¿quién puede respirar así? ¿Sí? O sea, a veces mientras menos es mejor. Entonces, desde que lleve abajo algo que lo proteja, calientico, un busito de lana de esos delgaditos, un saquito delgadito que lo proteja del frío, y encima la chaqueta, ya la que se va a quitar cuando llega, pues es mucho mejor, porque si a eso, más los guantes, más no sé, más cómodo, ¿sí? Y si está lloviendo y está haciendo frío, pues no salgamos. Lo mejor es no salir, pues no salgamos, quedémonos en la casa. Entonces, si obligatoriamente tiene que salir, que sea algo que se retire fácilmente. ¿Sí? No que se retire por encima, sino que sea de botón y se saque hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí? La capita, la chaquetica, la cosita, no sé qué, no. Lo que sea más fácil de retirar. ¿Vale? Eso que llega y es fácil de retirar, dependiendo de la cantidad de contactos que yo haya tenido, de los riesgos que yo haya tenido, lo puedo
poner con spray en alcohol en una bolsa, ¿sí? Y ahí en esa bolsa puede durar 5, ojalá 7 días y no tengo que lavarlo, ¿sí? No es que todo lo que salió y entró se tiene que lavar, no, ¿sí? Con eso podemos cuidarnos, ¿vale? Entonces, hay mucha información rodando en las redes, tengan, o sea, como, es como tener. Sí, es Y poder precisar cosas para aprender, Olguita, porque si por las redes es mucha la información. Por ejemplo, los adultos mayores ya no saben qué creer, ¿no? Me dicen que el limón, me dicen que el agua, que toda la lavadora apenas llegue, que lo que tú estás diciendo. Entonces, es dar unas precisiones, ¿sí? Para que nuestros adultos mayores estén más tranquilos también. claro, las gafas se deben limpiar, ¿listo? Porque las gafas nos protegen y eso no lo estamos haciendo. ¿Mm? Entonces, cuando llega mi papá, mi tía, mi no sé qué de la calle, se lava las manos y lava las gafas. ¿Ok? Porque las gafas no, pero las gafas también pudieron haber recogido. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es, me quité el tapabocas, me lavé las manos, me quité las gafas, lavé las gafas, las sequé y volví y me las puse. No pasó nada. Entonces, digamos que ahí vamos con los tres cuidados súper básicos. ¿Sí? Tapabocas, lavado de manos y ropa. Vale, listo. Vamos entonces ahora con el que tiene que ver con los alimentos. ¿Sí? Ya llegó la persona, se quitó todo, entonces ahora vamos a hablar de la comida. ¿Sí? Porque es otro motivo de discusión. Y lo traigo a colación porque muchos adultos y adultas son los encargados de las comidas en la casa, ¿sí? O sea, que llegó el cilantro, entonces mi mamá nos va a preparar una changua. Entonces, pero la lavó bien el cilantro, pero sí le echó, no sé, yo he visto hasta de ponerle jabón rey hasta cloros, ¿sí? Pasando por una amplia gama. Bueno, entonces, pues no es fácil porque lo que vamos a responder, pues las papas para la changua o para el caldo yo las voy a pelar, ¿cuál es el problema? Sí, bueno. ¿Cómo recomendamos o cómo se recomienda el lavado de los alimentos? Por litro de agua, o sea, una botella de litro, ¿cierto? Un litro de agua, una tapita de cloro. Clorox es hipoclorito de sodio, que es el nombre real, pero es una tapita. Y la idea es, lo mojo primero con agua normal, lo juego con agua normal y luego lo dejo en remojo ahí no más de 5 minutos. Porque si yo dejo más, no, y 5 minutos es bastante. Con 3 minutos es suficiente. Porque si yo dejo más, el alimento absorbe el sabor del cloro. ¿Sí? Yo me tiré unas zanahorias, por ejemplo. ¿Sí? Porque en el momento en que dejé las zanahorias allá, tuve que hacer otra cosa y cuando fui a jugarlas, ya las zanahorias habían era a cloros. Sí, porque los alimentos chupan, ¿sí? Toman el sabor. Entonces, con el cuidado de los alimentos, es importantísimo eso. Y ahí pego un poquito lo que tú decías del agua, ¿sí? ¿Por qué tomar agua? Bueno, ya ha pasado un poco la obsesión de tomar agua cada 15 minutos. Una de las prácticas comunes era el consumo de agua, ¿cierto? Y fuimos un poco obsesivos consumiendo agua cada 15 minutos, porque algunos creían, bueno, que esto podía ser curativo, no sé qué. Lo que sucede con el agua realmente es que el virus se inactiva o pierde carga al llegar al tracto digestivo, ¿sí? Entonces, la función o el objetivo de tomar agua es si algo quedó en nuestra cavidad oral, poderlo bajar rápidamente antes de que se active, ¿vale? Pero también, digamos que hay otras prácticas. Agua con, a ver, ¿qué hemos escuchado? Yo he escuchado la de poner a hervir agua y echarle un limón, ¿sí? Para que el limón hervido en el agua que suelta antioxidantes y que eso me va a proteger del virus. Cuando hablábamos al inicio, hablábamos de 3 tipos de prácticas, ¿cierto? Unas que eran para preservar, otras que eran para modificar y otras que eran para cambiar, ¿cierto? Si mi mamá dice que quiere hervir el agua y tener un termite, esa es una práctica que no le está generando a ella ningún malestar, yo la puedo mantener, ¿sí? Entonces, no, mi llamado es no entremos en batallas campales sobre prácticas que no están afectando, que no generan daño.
Porque entonces comienza, ay, pero mi mamá con esa hervidera de agua, qué pereza, que no sé qué. Pues, pero es que es el agua de ella, es la que ella tome la decisión si se la quiere tomar así, ¿vale? Entonces, digamos que ahí. Entonces ya hicimos las 4 grandes que eran de lo físico, ¿sí? De lo físico. Ahora vamos a ir a las de la salud, ¿vale? A las de la salud normalmente. La salud entendida como un complejo biopsicosocial, cultural y espiritual. La salud no es solamente física, no es solamente mental, ¿cierto? Es también social, porque si tú le preguntas a un adulto qué es estar sano, va a decir, es poder trabajar, es poder moverme, ¿sí? Eso es social, ¿cierto? Es cultural, porque la cultura nos dice a veces cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos, ¿sí? Culturalmente también hay una carga fuerte sobre qué es estar sano y qué es estar enfermo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver mucho más con esta pandemia. Culturalmente, si tú vas por la calle y escuchas a alguien estornudar, ¿qué pasa? No, O está toser. enfermo. Está enfermo y me subo más el tapabocas. Claro, ¿cierto? Cuando antes, hasta antes del 23 de marzo o del 20 de marzo, íbamos en el Transmilenio y alguien estornudaba y uno decía, ay, güey, madre, ¿sí? Pero no más, ¿sí? Gripa, ya nos vino a aprender la gripa. Pero pues pasamos del estornudo del murciélago, del vampiro, al tapabocas, esto es todo una cosa cultural. Y es espiritual, ¿por qué? Porque cuando nos sentimos enfermos, nos conectamos con nuestro sentido de vida. Yo no voy a hablar aquí de nos conectamos con Dios o con Jesucristo, cada cual se conecta con lo que quiere, pero sí nos conectamos con nuestro sentido de vida. Y si escuchamos a un adulto en cualquier etapa de la vida, lo que va a decir es, ay, si yo me enfermo, que no se enfermen los de mi casa, ¿sí? Que yo no le haga daño a nadie. Porque cuando entramos en la etapa del adulto, ya somos adultos, empieza a ser tan importante cuidarnos a nosotros mismos como cuidar a los demás. Que Y es yo algo siempre que le se pongo, requiere ahorita. claro, y yo siempre le pongo un ejemplo típico a los estudiantes en clase. Cuando ustedes llegan de la calle, llegan de la universidad, cuando llegábamos de la universidad, y ustedes entraban y su mamá estaba comiendo, ¿cierto? Y en el plato tenía unas tajadas. Y ustedes le decían, mami, tan rico, tajadas. ¿Qué era lo primero que hacía su mamá? Tenga, mijito, yo ya no quiero más. ¿Sí? Así, o el adulto. Yo hablo de la mamá en general, porque la mamá cumple el rol de cuidador. Pero también sé que hay muchos papás que lo hacen. O sea, discúlpenme si hablo de mamás y no hablo de mamás y papás, ¿sí? Pero cuando hablo de mamá, estoy hablando de esa parte afectiva y cuidadosa. Y seguramente el papá es también aquel que en lo práctico está siempre presente. Está siempre presente, ¿sí? Si su papá lo ve a usted cacharreando con el celular, va a acercarse a preguntarle, ¿qué le pasó? ¿Sí? A ver si eso tiene un tornillito que él pueda apuntar y le pueda servir, ¿vale? Entonces, digamos que en esos dos. Entonces, íbamos con la salud entendida así, ¿vale? Entendida ya lo vimos porque es una salud grandísima, no es la salud solamente de lo físico. Entonces, cuando vamos a hablar de cuidado, entonces, importantísimo, se mantienen los medicamentos, las prácticas de cuidado. Si mi papá es hipertenso, se mantiene el medicamento de la hipertensión. Si mi mamá no podía comer sin azúcar, pues ahora también se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque mientras nuestro sistema de defensa esté más fuerte, pues más posibilidades vamos a tener de enfrentar o de pasar con éxito esta situación, ¿cierto? Entonces, el llamado, no tomemos más medicamentos de los que ya teníamos, o sea, que ahora dijeron en el noticiero que se podía tomar, no sé, vamos a tomar el más tonto que fue el que hizo Trump, que se podía tomar algo parecido al Clorox, ¿sí? Que eso iba a proteger. Entonces, no, nada. Si no es ordenado por su médico tratante, no medicamentos, ¿vale? No, nuevos medicamentos. No. Si
de mi vida, de siempre, yo he tenido la práctica de cuidarme a partir de plantas, emplastos, preparaciones magistrales que yo aprendí, ¿sí? Porque vamos a ver que con estas personas que al inicio Ruth decía, abuelos, tercera edad y adultos mayores, también hay mucho conocimiento, ¿cierto? En todos nosotros La hay mucho, experiencia también adquirí. claro, experiencia y adquirida. Entonces, eh, no sé, de pronto la agüita de toronjil con leche para dormir mejor. Ujú. Listo, ¿sí? Y si la podemos incorporar en nuestro hogar, pues bien, ¿sí? Esas prácticas que, digamos, no van a tener riesgo, las mantenemos, pero además le permitimos que aquí se me empieza a juntar la edad, lo físico con lo de la salud mental. ¿Por qué? Porque mm, no podemos atentar contra la autonomía de la persona, ¿sí? No haga eso, ay, ya va a volver otra vez a ponerle eso a la comida, que no le haga, ¿sí? Estamos quitando la autonomía a la persona, ¿sí? Entonces, no, dejémoslo que mantenga su autonomía y eso es salud mental. Cuando eso es cuidado a la salud mental, ¿cierto? O sea, el principio básico es cada persona es autónoma en su cuidado. De poderse defender, de que puede valerse por sí misma. Claro, ese es el mayor valor para la persona después de los 50 años. Algo que preocupa mucho a la persona después de los 50 años es la pérdida de autonomía, a todo nivel, ¿cierto? Físico, económico. Entonces, es muy importante como parte del cuidado preservar, mantener la autonomía de la persona, ¿cierto? Si para la persona es importante arreglar su cuarto de cierta forma, es necesario preservarle eso, o sea, respetarle. El asunto aquí es de respeto por la edad. Por eso a veces yo rayo un poquito con que le digan a la persona adulta, abuelito, ¿sí? Viejito, ¿sí? Porque es minimizarlo. Y resulta que no hay mínimos, ¿sí? Hay máximos. A esa edad es una edad de máximo aprendizaje, de máximo conocimiento, ¿cierto? De mucho afecto a veces también, y a veces también de mucho dolor. Y aquí reunimos otro aspecto, ya perdimos las cuentas, pero bueno, ahí vamos, de la salud mental, desde la salud mental, ¿cierto? Como enfatizando un poco en la salud mental. Cuando llegamos a esa etapa, que un teórico por allá que se llamaba Erickson, la llamaba integridad versus desesperación, ¿sí? ¿Qué es lo que él nos trataba de decir? Es la etapa de las cuentas. Es el momento de la vida en donde yo digo, ¿qué hice bien? ¿Qué hice regular? ¿Y qué me faltó? ¿Cierto? El Entonces la idea inventario. es la etapa del inventario, ¿cierto? Entonces, en esa etapa del inventario es muy importante que las personas nos demos cuenta que hicimos bien, ¿cierto? ¿Sí? Y que la familia, que es nuestro primer núcleo, es finalmente con quienes estamos, quienes nos van a reflejar, nos cuenten que hicimos bien, ¿cierto? O sea, a veces se nos olvida que, ay, mi mamá cuando yo estaba chiquito y me preparaba esos ponques tan ricos, ¿cierto? A mí definitivamente la changua que prepara mi mamá es la changua que me parece más rica, ¿sí? El chocolate como miércoles, no quita mucho tiempo y si da mucho, ¿sí? No es un esfuerzo muy grande y si da mucho para la persona cuando ustedes pueden decirle qué está haciendo bien, ¿sí? Entonces, los invito a jugar también entre todo eso, por lo menos al 2 por 1, ¿vale? Entonces, por cada una que hace mal, dígale 2 buenas. Es sencillo. Ya le dije que, ay mamá, mire mi mamá cómo cogió las papas y no las lavó antes, pero de verdad el caldo que prepara mi mamá le queda delicioso. Una, ¿cierto? Y dos, mamita, póngamele cilantrico así como lo pica mi mamá, que queda más rico. Ya, dos. Entonces, la raya que le hice, la estoy arreglando, ¿cierto? O sea, no digamos que lo que hace con la mano lo borra con el codo, sino que lo que hace con el codo lo arregla con la mano, ¿sí? Entonces, podemos jugar con eso. Eh,
No sé, Ruth, tú me hablabas de... Sí, yo te quería con todo este cuidado y me parece muy afortunado el que digas que por cada que juguemos al 2 por 1, ¿cierto? A mencionar esas cualidades que ellos aportan a nuestros hogares. Hay algo que me llama a mí siempre la atención y es que el 80% más o menos de nuestros niños siempre están cuidados por adultos mayores, ¿sí? Por lo que llamamos también los abuelos. Entonces, a ellos se les ha dejado o viene el cuidado del niño antes de que ingrese al colegio o cuando ellos llegan del colegio, quienes los reciben y quienes los cuidan una parte del tiempo son los adultos mayores. Ahí quisiera como que tú con esa experiencia que tienes, Olga, nos señales algunas cosas de ese encuentro de esas edades que puede ser maravilloso y que puede ser benéfico para los dos. Ok. De pronto en la presentación se te olvidó decir que yo fui orientadora de un colegio. Sí, ¿Sí? excelente, sí, sí. Y entonces cuando fui orientadora de un colegio distrital, para mí era muy grato ver cómo los adultos acompañaban al niño al colegio, a dejarlo en los de grado cero, los más pequeñitos, ¿cierto? Transición. Los de transición. Porque era muy diferente cuando lo acompañaba el adulto a cuando lo acompañaba la mamá. Voy a poner dos ejemplos sencillos. Ujú. Cuando lo acompaña la mamá lo lleva jalado, o sea, va a toda, ¿sí? Apúrele, apúrele porque yo tengo que irme a trabajar, se me va a pasar la buceta y mire, ya se me pasó otra buceta y es que usted no camina rápido. Cuando va el adulto, van al mismo paso. Simple. Se Sí. van acompañando. Y llegaban más tarde los del adulto, todos, siempre. Siempre. Los de las mamás estaban, eran las 5 para las 6 y ya estaban todas las mamás ahí mirando cómo se acaban al chino. Los otros, como se van despacio, como dejan que recoja la flor, como dejan que no sé qué, pues van más al ritmo del niño. Entonces, cuando tú dices cómo los adultos cuidan al niño, yo lo dejo así como todo lo que yo digo. Veces sí, veces no, porque también el niño cuida al adulto. ¿Sí? El niño cuida al adulto en la medida en que el niño a veces es la fuente de afecto del adulto. ¿Sí? Abuelita, rásqueme, ¿sí? Entonces es el que le permite el contacto físico, ¿sí? Abuelita, venga, le busco canas, entonces le permite el contacto físico. ¿Sí? Entonces, es como que esa relación, hablemos más bien de cómo la relación del adulto y el niño es una relación de mutuo cuidado, cómo ambos se cuidan. Ojo, aquí hay algo importante. Es una relación de mutuo cuidado, pero no es una relación en donde el adulto tenga toda la responsabilidad del niño, ni el niño toda la responsabilidad del adulto. ¿Sí? O sea, yo interrogo un poco a los papás sobre hasta dónde le dejamos la responsabilidad al adulto. Porque también he visto casos en donde el adulto llega muy preocupado porque el niño se subió a un árbol y se cayó. Pues se cayó porque todos los chinos se suben a los árboles y se caen, ¿sí? Pero ¿y ahora yo cómo le respondo a mi hija por el pelón del niño? ¿Sí? Porque se le rayó, porque se le rompió la sudadera cuando se subió al árbol. Entonces, ojo, tengamos muy en claro como papás y mamás que esa responsabilidad no es una responsabilidad total, ni que yo le puedo botar la carga a mi mamá o a mi papá, ¿sí? Sino que aquí esto es una cosa de familia y hay unos límites. ¿Mm? Eh, Cuando los están enseñando a jugar fútbol, los adultos jugando balón con los niños, es muy chévere porque tienen un ritmo más o menos similar, pero no lo pongamos a enseñarle a montar en patines porque es que no, o sea, a ver, midamos, ¿sí? Midamos, seamos lógicos. Ahí como que el llamado es ese. En casa, en este momento en casa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta a los adultos? Ustedes ya se dieron cuenta, yo tengo más canas que Ruth. ¿Quién ha hablado más aquí? Yo. ¿Por qué? Porque a los adultos nos encanta hablar. Entonces, si el adulto le puede contar historias al niño y el niño le puede leer al adulto cuentos, ¿sí? Esto va a ser un ejercicio de mutuo crecimiento. ¿Sí? Entonces, busquemos esos espacios en donde se pueda compartir. Jugar parque es maravilloso. ¿Por qué? Porque el niño aprende a sumar
y el adulto se divierte. Y es algo que ha sido parte de su tradición también. Claro, y entonces el otro va sumando 5 más 7 y va desarrollando. El parqués es un juego que uno lo ve muy tonto, pero tiene tiene cantidad de ventajas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos me faltan para llegar, para comérmelo? Uy, que me salga 4 para podérmelo comer. Estoy haciendo un ejercicio de abstracción, estoy contando, estoy trayendo acá y estoy llevando al dado. Ojo, ¿sí? Entonces, miremoslo como algo que puede ser creativo para los dos, ¿cierto? Y a un juego de parqués le podemos poner una cantidad de reglas diferentes, podemos inventarnos las reglas en la casa, ¿cierto? Cuando nos comamos a alguien, entonces le vamos a hacer una pregunta sobre cuál es la comida que más le gustaba cuando estaba chiquito, ¿sí? Entonces estamos recuperando memoria en el adulto, pero además nos estamos conociendo. ¿Cuántas cosas no conocemos de las personas? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba su primera novia? Ah, tal. Sí, entonces podemos hacer unas tarjeticas con preguntas. Y en cada que yo me coma a alguien, no solo lo mando para la cárcel, sino además le hago una pregunta. ¿Sí? O sea, eso depende mucho de cómo en la familia aprendamos a estar. Porque, y creo que eso es lo que nos ha traído esta situación, ¿sí? Esta crisis de salud, es que estamos reaprendiendo a estar en familia. A estar, sí. A construir otros espacios. Y mira, tan bonitos estos que tú nos citas del adulto mayor con el niño, ¿sí? Donde hay un reconocimiento, donde haya realmente un compartir, no es sentir solamente la responsabilidad de cuidado del uno y del otro, sino realmente un momento de compartir y encontrarse. Olga, para finalizar, un mensaje para todas las familias. Este programa, como yo te lo enunciaba, está buscando crear realmente, construir ambientes familiares escolares para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Un mensaje para finalizar, para todas nuestras familias, para los maestros, porque tenemos una gran audiencia de maestros que somos los que contribuimos también para que esas familias se fortalezcan y crezcan en la dinámica propia de cada una de ellas. Quisiera que nos dieras un mensaje frente a lo que significan los adultos mayores en nuestra vida, nuestros adultos mayores en nuestros contextos, el reconocimiento a ellos, pero también el saber compartir con ellos. Ok. Yo creo que el mensaje clave es reconocer que ser adulto mayor no es ser diferente a ser una persona con más años, con alguna experiencia diferente, ¿cierto? Y con una gran capacidad de adaptación. Yo me preguntaría, y le pregunto siempre a los jóvenes, ¿ustedes habrían podido pasar de la máquina de escribir con brochita, que nos tocaba en la máquina de escribir y un borrador de brochita, ¿cierto? De la plata, que era la plata, o sea, uno no tenía tarjeta de nada, si no cargaba la plata, paila, ¿cierto? Del teléfono de disco, ahora al teléfono celular, ¿cierto? De poderse escribir con otro con una carta que demoraba un resto y la mayoría de veces se perdía en el correo, a poder mandar un email, a poder jugar en el computador. O sea, valoremos la capacidad de adaptación del adulto. Y no pensemos que esto le va a quedar grande. No le minimicemos sus capacidades. Fortalezcamos las capacidades que tienen las personas, todas, ¿cierto? Si yo al adulto le digo, podemos hacer ejercicio a través de la cámara, ¿cierto? O podemos encontrarnos en una videollamada, pues le tengo que dar la instrucción clara, paso a paso, pero no tengo que partir de dudar, de decirle a otro, vaya, ayúdele a mi mamá porque fijo que no va a poder. No, por Dios. O sea, somos personas que hemos demostrado que nos hemos adaptado. Si estamos aquí hoy, es porque nos hemos podido adaptar. Si son sus papás, es porque se han podido adaptar. Y muy importante, porque también amaron, porque también sintieron ira, porque también sintieron tristeza, porque han sentido miedo, ¿cierto? Y porque esas emociones que todos sentimos en algún momento, las han podido vivir y las han podido superar. Generalmente le dicen a los papás, ay, pero ¿por qué se pone triste? No se ponga melancólico. Hola, porque es un ser humano, por Dios, porque es un ser humano que tiene derecho a su tristeza.
Entonces, en lugar de decirle, no se ponga triste, ¿quieres que te prepare una aromática? Ya, ¿sí? ¿Por qué no Ven, hablamos? ven, te traigo un cojín, sí. O sea, abran un espacio de comunicación, pero no le nieguen las emociones, ¿sí? Siento miedo. Mira, en estos días una persona me llamó para que hablara con los papás, porque los papás estaban sintiendo mucho miedo por la pandemia. ¿M? Y yo le decía, claro, si tú quieres con mucho gusto yo hablo con ellos, pero quien debe hablar eres tú. Prepárate para Los hablar con cercanos, ellos. claro. Claro, prepárate para hablar con ellos. Y ahí los maestros tienen una función así, gigante, gigante. Porque si ustedes abren el espacio, ¿cierto? Con cosas sencillas, con cosas de, hoy vamos a pintar el miedo. ¿Sí? O sea, si la tarea para el niño de 5 años es pintar el miedo, le estamos diciendo que el miedo está, que el miedo existe. ¿Sí? Y entonces después de que pintemos el miedo, podemos pintar el escudo contra el miedo. Entonces, ahí vamos a poner todo lo que es escudo contra el miedo. Yo en ese escudo voy a poner a mi mamá, y voy a poner a mi papá, y voy a poner a mi mascota, porque mi mascota asusta a los miedos. Pero de alguna forma le estamos mandando el mensaje a toda la familia que el miedo existe, que es real y que tenemos que aprender a manejarlo, no a negarlo, a manejarlo. Las emociones no se niegan, las Se emociones visibilizan, además hay que se visibilizan y se manejarlas. ¿sí? Estás triste, bueno, llora un poquito y ahora hablamos, ¿sí? Ya, pero no llore, no se ponga triste, ay, mi mamá tan de mal genio que es. No, las emociones existen y hay que aprender a manejarlas. Entonces, y ahí, por eso digo yo, el mensaje para los maestros, no negar las emociones. O sea, si desde la escuela comenzamos a ser visibles y validar las emociones, eso va a ser como una semilla, pues, que se siembra para que la familia también aprenda a reconocer sus emociones y a visibilizarlas. Bien, Olguita, yo quiero agradecerte este espacio, todos los aprendizajes, las inquietudes que has motivado hoy y el haber estado aquí en Creciendo Juntos Familia y Escuela. Esperamos tenerte más adelante en otro espacio para seguir dialogando sobre estos temas que son tan cruciales y tan importantes en el día de hoy, en el cotidiano, porque no es porque estemos en crisis que debemos reconocer a los adultos mayores, sino en el cotidiano de nuestras vidas y en el construirnos como familia. Te agradezco mucho. Ok, muchísimas gracias a ustedes, que estés muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ruth. Bueno, después de escuchar estos aportes de Olga y esos aportes que nos permiten de alguna manera hacer un reconocimiento diferente a la tercera edad y hacer un reconocimiento a esas personas que están en nuestros contextos familiares diferente en este momento tan crucial de salud mundial, pues quiero que escuchemos algunos testimonios de adultos mayores que han querido compartirnos cómo ha sido la vivencia en esta época y algunas experiencias que nos pueden dar desde su punto de vista, desde su vivencia particular y desde cómo ha sido estar en familia durante esta época. Los invito a que los escuchemos y que siempre estén aquí conectados en el canal La Gaceta de Paz y en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Un saludo para los padres de familia, profesoras, directora de grupo de 301. Mi nombre es Gloria Elena Cardoso Rodríguez, abuela de Nitangael Daza. Quiero compartirles a ustedes lo que ha sido mi experiencia en cuanto al aislamiento de esta contingencia que estamos viviendo de salud a nivel mundial. La verdad me he sentido bien, cada mañana me despierto con la idea de que este día va a ser mucho mejor, que todas las cosas que realice las haga de la mejor forma posible. He desarrollado muchas actividades en casa que hacía mucho tiempo no había dejado de hacer, como revisar, escoger prendas de vestir, electrodomésticos que estuvieran en buenas condiciones para donárselos a aquellas personas que realmente lo requieran.
También me he dedicado a hacerle un aseo profundo a la casa, me he dedicado a compartir con mis hijos y mis nietos el diario vivir. También desarrollo actividades en el conjunto en donde resido porque pertenezco al consejo y una de las cosas que más disfruto es interactuar con las personas que están a mi alrededor. También les quiero compartir de que realmente esto para nosotros es nuevo, en lo que estamos viviendo en esta época. No esperábamos de que nos fuera a afectar tanto nuestra vida social y la parte económica. Me duele mucho no poder tener a mis familiares para darles un abrazo tan cerca pero tan lejos, donde ya no podemos ni siquiera disfrutar de aquellas reuniones, de estas tertulias que siempre solíamos hacer. Una de las invitaciones que yo quiero hacerle o les diría de mejor a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los padres de familia, a nuestros amigos, a los profesores, de que aprendamos a valorar las cosas que tenemos, que tengamos sentido de pertenencia, que nos amemos, que tengamos fe, que creamos en Dios, que Él es el único que tiene el control de todas las cosas, y que cada vez que despertemos tengamos la esperanza de que ese día que vamos a vivir va a ser un día nuevo, mucho mejor del día anterior. Les doy un fuerte abrazo, les envío un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Muy buenas tardes. Me he sentido tranquila porque estoy apoyada por mi familia, pero tengo una gran incertidumbre por lo que pueda suceder si no hay un compromiso de hermandad, de apoyo, de corresponsabilidad para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. He venido realizando diferentes actividades en el hogar, en mi familia, como el ejercicio físico, actividades lúdicas, curso intensivo de cocina y actividades de esparcimiento a nivel familiar y muchos ejercicios de diversión. Bueno, continuando, es una situación para crecer, para reinventar, para renovar nuestra creatividad, nuestra productividad y también nuestra hermandad como seres humanos. Bueno, un mensaje valioso para la vida es dar a cada uno revisar esta es una valiosa oportunidad para crecer fuertes y activos, para reconstruir, renovando y purificando nuestras formas de pensar, sentir y actuar en bien de la comunidad, en bien de nuestros seres queridos, en bien de nuestros hermanos, los seres humanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero manifestar que me he sentido abrumada por la situación, de pronto asustada, porque es algo que nos toca a todos, es algo a nivel mundial. Las actividades se han triplicado. Antes los niños estaban en el colegio, uno tenía el tiempo de hacer su trabajo, de hacer el oficio de la casa, sus vueltas personales, por lo menos mientras estaban los niños en el colegio. Ahora nos ha tocado ser profesores, enseñarles, pero también ha sido una experiencia muy bonita, porque hemos visto otra faceta de los niños y disfrutar con ellos, hacer esas actividades y ver esas de pronto fortalezas que ellos tienen para hacer cosas de un texto. Ellos ven un video o algo y cómo pueden ellos también sacar ideas, y es algo de pronto que uno no conoce de ellos tanto porque son actividades que hacen en el colegio. Ellos también han visto que nosotras también hacemos muchas cosas
se han enterado de cosas que de pronto ellos no sabían que hacíamos. Yo afortunadamente puedo ayudarles en el computador porque lo manejo, de hecho yo trabajo desde la casa, entonces he disfrutado con ellos, con el bebé, con los niños, he disfrutado hacer esas tareas. Claro está que hay veces pareciera que se nos acaba la paciencia y es cuando valoramos también el trabajo de los profesores, porque decimos, si esto es aquí con 3, ¿cómo serán ellos con 40 o con 30? Bueno, pero ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. También pienso que no debemos pensar o decir por qué está sucediendo esto, sino para qué. Porque Dios nos está dando la oportunidad de que hagamos un alto en el camino y volvamos un poco atrás, volvamos a ir como en cámara lenta porque vamos corriendo y vamos acabando, vamos consumiendo, vamos en una actitud de rapidez en el mundo que no está bien, porque por estar en esa rapidez, en ese medio de consumo, de hacer las cosas de afán, de los medios de comunicación, de las redes sociales, estamos perdiendo momentos maravillosos que hemos podido volver a compartir porque estamos obligados a estar en la casa, a hacer actividades que de pronto no hacíamos y a compartir cosas que definitivamente tanto a los niños como a nosotros sé que nos ha enriquecido muchísimo. Pienso que nosotras, los abuelos, somos como la columna vertebral de los hogares y si llegamos hasta acá, Dios siempre ha estado con nosotros y por ser las personas que tenemos más experiencia, por ser las personas que hemos vivido más, tenemos que demostrarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas allegadas de qué estamos hechos y por qué hemos llegado hasta acá. Indudablemente porque Dios nos ha bendecido y porque cada día nos da la fortaleza para ir cada día con el afán del día. Entonces pienso que ha sido de todos los momentos, de pronto que tenemos problemas o angustias como en esta situación, tenemos que sacar lo mejor y lo mejor es eso, demostrar que podemos dar más, que si Dios está con nosotros, que no tenemos que perder la esperanza ni la fe en Dios y que mientras estemos vivos, mientras haya vida, tenemos que luchar porque las cosas sean mejor y enseñarle a nuestros nietos que hasta en los peores momentos siempre, siempre hay algo positivo y tenemos que sacar lo mejor de cada situación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón Ubaque. Quería comentar sobre lo que nos ha sucedido de esta pandemia, pues es algo que es tremendo para todos, porque no estábamos acostumbrados a eso, pero al igual pues hay que disfrutarlo y por ejemplo en el caso mío, pues yo lo he asimilado y he estado tranquilo y he tratado de manejar la situación lo más alegre que se ha podido y tratar de estar de buen genio y eso y tener esas situaciones así pues uno se va acostumbrando y actividades pues como yo tenía un negocio como de comercio, me tocó o sea en esta pandemia lo que he hecho es reacomodarme, me tocó entregar un local, pasarlo el negocio a la casa y pues he estado muy ocupado, no he tenido así tiempo pues de estar en ocio, sino más bien he estado activo, entonces por ese lado no hay problema. De salud pues bien, gracias a Dios porque uno siempre trata de ser positivo y seguir adelante. Y pues el mensaje que le quiero dejar a la juventud pues es, ellos son jóvenes, tienen energía, están emprendiendo su vida, tienen muchas facilidades, la tecnología, los profesores, todo es muy, muy bueno ahora, ¿no? No es igual que en la época mía, que era muy difícil todo. Entonces, pues el mensaje que les dejo es que gracias a Dios tienen todos los medios y que los aprovechen y traten de salir adelante
cada uno con lo que le gusta, ¿ya? Porque no todos les va a gustar ciertas carreras y eso va para los padres, que los padres tienen que aprender también a respetar los pensamientos de sus hijos y si uno quiere tener una actividad, el otro todo, pues lo ideal, lo ideal es, por eso hay un dicho que dice que si quieres ser el zapatero, que sea siempre el mejor zapatero. Entonces, eso se aplica en la vida y el respeto ante todo el mundo, ante la gente, ante la sociedad, respetar a sus profesores y aprender a vivir, o sea, tener una convivencia con todo el mundo, porque nosotros en la vida vamos a tener diferentes clases de situaciones y tenemos que saber asimilar eso, porque si nos ponemos a maltratar a la otra gente no estamos en nada, entonces tenemos que tener una actitud buena ante todo el mundo y ser feliz, no es más. Buenas tardes para todos, que estén bien. Buenos días, mi nombre es María Etelvina Alejo, soy viuda, trabajé durante 41 años, soy pensionada, tengo hijas, nietas y en este momento me encuentro en cuarentena. La situación por la que atravieso no deja de ser inquietante. En algunas ocasiones provoca estrés, ansiedad, frustración, miedo y, ¿por qué no?, enojo e impotencia. Me encuentro aislada física, pero no socialmente, porque gracias a la tecnología mantengo una interacción permanente con toda mi familia. Y también cuento con la dicha de tener la compañía de mi hija, quien me brinda afecto y mutuamente nos cuidamos. Estoy asumiendo la vida con real madurez. He tomado este tiempo como un reto personal, descubriendo fuerzas con las que no sabía que contaba. He apelado a la resiliencia para construir dinámicas de estructuración y mejoramiento. He recuperado antiguas pasiones, gustos y preferencias. He detectado habilidades y destrezas que me permiten conocerme mucho mejor, o sea, llevarme a ese autoconocimiento que nunca termina. Para poderme conocer y entender qué me caracteriza, bajo el firme propósito de continuar reinventándome para ser un mejor ser humano. Hago varias cosas. Por ejemplo, tengo hábitos saludables, salgo al balcón, tomo el sol, leo, escribo, aprendo. Hago muchas cosas, pero el hobby principal es entrar a mi cocina. Explorar ese fascinante e irresistible placer de hallar los aromas, los sabores, las texturas, los colores que proporciona el arte de cocinar, especialmente poniéndole amor y alegría. Me agrada sumergirme en el fascinante mundo de la comida natural como un medio de encontrar salud, porque bien sé que de la cocina puede salir salud, también enfermedad. Lo recomiendo, es una experiencia muy divertida. Comparto, me relajo, lo disfruto, involucro todos mis sentidos y me permito pasar ratos inolvidables con mi hija. El mundo hoy en día se enfrenta a un enemigo invisible, pequeño, gigante, que ha causado alarmantes niveles de propagación y gravedad, ante el cual nosotros no debemos bajar nunca la guardia. Hay que hacer caso a los protocolos de seguridad ordenados por los entes gubernamentales. Hay que pensar que todo tiene un tiempo, todo tiene un límite, que Dios permitió este acontecimiento. No sabemos todavía el por qué, pero de pronto sí el para qué. Debemos volver a Dios, escuchar su palabra, ponerla por obra
y nunca jamás olvidarnos de orar. Pensar que eso también pasará, como ha pasado todo. Autocuidarse y confiar en que saldremos más fuertes, más resistentes, más resilientes, con más integridad, más humanidad. El dolor es inevitable. Todos debemos reinventarnos con pasión, con entrega, con visión, porque crecer es tu decisión. Yo, por ejemplo, me encargo de tener todo al día, de que mi familia esté anémicamente, espiritual y psicológicamente bien, también con mi nieto. Hemos hecho actividades de pintura, de también repasar lo del colegio, que esté como al día, darle muchos consejos a él, que esto es por el bien de nosotros todos, que tenemos que estar en la casa mientras que no tengamos que salir a nada urgente. También anémicamente tenerlos bien, porque nosotros somos los encargados de que la familia esté unida, que no haya problemas en el hogar, que si hay un problema se solucione en el momento para que no haya ninguna tragedia ni nada. También enseñándole a mi nieto cómo se hacen las cositas de la casa, ayudando a los abuelos, a los papás. Muchas gracias. Le presento al abuelo. Bueno, yo he estado en esta cuarentena, me he sentido muy bien porque he encontrado otra forma de estar con mi familia. Ha sido muy especial. Me encargo de traer las cosas, de proveer lo que se necesita en la casa. Salimos con el nieto, a veces él monta en bicicleta y yo estoy pendiente de él. Ha sido diferente, pero ha sido muy bueno, ha sido una convivencia especial. Cuando estamos cumpliendo ya los primeros 100 días de esta pandemia del COVID-19, yo creo que ya es tiempo suficiente para empezar a hacer un poco de balances. En primer lugar, como toda crisis, genera consecuencias negativas y consecuencias positivas. De las consecuencias negativas mucho se ha dicho, mucho se nos ha informado, de la destrucción de la economía, de la pérdida de personas, de cómo se expande este virus. En fin, quisiera concentrarme en aquello que consideramos la parte positiva que nos viene dejando este tiempo de falta de salud. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de que tal vez el ejercicio de la comunicación entre las personas a nivel de hogar, a nivel de amigos, a nivel de comunidad en general, ha venido siendo favorecido. ¿Por qué? Porque seguramente que a estas alturas, cuando hemos tenido que obligatoriamente estar confinados, del hecho de estarnos viendo, nos hemos comunicado mejor y podemos decir tal vez que en este momento nos conocemos, que conocemos más de nuestros gustos, que conocemos más de nuestros proyectos de vida y que conocemos indudablemente más a nuestros hijos y por supuesto que nuestros hijos también nos conocen un poco más. En esa medida creemos que necesariamente la atención y la consideración, tanto para nuestras esposas como para nuestros hijos, como para nuestros amigos, es de verdad de mayor sensibilidad humana. Es acá donde quiero significar el hecho de que aquellos roles que seguramente en las familias estaban muy determinados, de que la esposa
tenía que prácticamente atender los oficios de la casa, el atender los niños, el tener que ver con la preparación de los alimentos. Pues estos son roles que indudablemente a raíz de conocernos, nos han permitido involucrarnos en los mismos y definitivamente sacar una gran reflexión ya de ahí, y es que el hecho de hacer y de mantener un hogar es labor de todos, y ahí cabemos todos. Para nuestros hijos, que son quienes tal vez en este momento viven un poco más necesitados de salir, les rogamos que por favor acepten las medidas que diariamente nos vienen señalando de permanecer en la casa, de los cuidados que debemos tener al salir, si es que necesitamos salir. Si no es absolutamente indispensable, pues que permanezcamos en la casa con el ánimo de contribuir y tener conciencia de que si nos cuidamos, nosotros estamos cuidando a los demás. Y si cuidamos a los demás, nos estamos cuidando también nosotros. Esto a nivel de las reflexiones que posiblemente nos puede dejar esta etapa. Saber que nadie estamos exentos de ser contagiados. Saber que esta enfermedad, considerada en muchos casos como una enfermedad vergonzante, no tiene por qué. Tenemos que considerar al paciente que la ha contraído y, por supuesto, ser muy considerados y muy respetuosos con aquellas personas que ejercen el cuidado de la salud, nuestro personal médico y paramédico, a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos y a quienes debemos toda honra y toda gloria y todo agradecimiento por lo que viven haciendo por nosotros. Voy a cambiar el mundo, vas a crecer en